Decíamos, estamos aquí ya en la mesa de República MX con Ezra Shabot. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Lourdes Mendoza. Un placer de verte. Ay, el gusto es mío, Lourdes. Y Rogelio Ramírez, ¿cómo estás? Bien, José Luis. Un gusto de estar contigo con nuestro auditorio. Gracias. Oiga, estaba yo viendo la lista. Son casi 200 aspirantes. 200 que se registraron al mediodía. Mario Delgado dijo 187, pero siguieron los registros. Hay estados que tienen 22, 24, caramba. Algunos serán prácticamente testimonial. Yo creo que todos quieren fuero, que es lo que realmente están buscando. No, estás hablando por López-Gatell. Y otros más. Con todo respeto Y para otros muchos más. de ellos, en verdad con mucho respeto para muchos de ellos, será... Hay que ser serio. A ver, Hay que ser serios, Lourdes. Es que, ¿sabes qué pasa, José Luis? Que en este país ser candidato derrotado es una, ya lo escribían por ahí, es un gran activo. Que tú te presentas, sabes que no tienes ninguna posibilidad, pero te mueves y consigues, no sé, el 2%, el 8% al Monrealazo y cosas por el estilo. Y de repente dices, bueno, pues ya tengo con esta cantidad para hacer algo, para negociar algo. Una diputación o una senaduría, dependiendo del nivel, una coordinación. Y estas parece ser que las candidaturas están armadas fundamentalmente para eso, para buscar algún tipo de puesto. Y en el caso, como decía Lourdes, en el caso de López-Gatell, bueno, pues la protección que está buscando, porque ahora sí, a él gane quien gane, pues cuidado, porque hay ahora sí que mucha cola que le pisen, ¿no? Y denuncias de por medio. Así es. No nada más la cola que le pisen, sino denuncias de por medio. Por lo menos el licenciado Cuello Trejo le puso las denuncias por varias muertes, ¿no? En el tema del COVID. Y déjame decirte, nuevamente vemos a Morena hacer lo que mejor le sale hacer. Violar la ley. No respetar las leyes y entonces, pues como si estuviéramos en un juego de estos, de Big Brother, una cosa así, no, pues las reglas cambian según el gusto de ellos. Sí. Entonces, nuevamente están violando las leyes, no están acatando los tiempos electorales, pero déjame decirte, sí es un tema importante que van a estar en juego más o menos 10,556 puestos de elección para la elección del 24. Y de esos 10,556, la mitad son de mujeres. Es enorme la cantidad de gente que vamos a ver. Y eso es nada más, o sea, los que van a ganar. Y de ahí multiplícalo, pues por lo menos por 2, por 3. O sea, sí vamos a ver una oleada de candidatos que nunca antes habíamos visto. Y acuérdate cómo se llaman. Porque hay unos sí te vas a acordar, pues porque sean serios. Es como el hijo de Torruco, que acaba de levantar la mano a decir, yo voy por la Ciudad de México. ¿Es en serio? Es que yo, bueno, insisto, ¿no? Es que lo que tenemos ahora es que hemos creado una vida paralela a la regulación electoral. Estamos teniendo las precampañas de las precampañas. Y como funcionó a nivel federal, con estos criterios del INE, del tribunal, donde mientras no digas que haces una campaña, que eres candidato, puedes hacer las asambleas, etcétera. Entonces ahora tenemos que los tiempos se han adelantado y Morena dice, vamos a salir de la Ciudad de México, que a mí me parece que es toral ese punto, y ponen a García Harfuch, que es el tema ahí en disputa, se ha escrito, se ha dicho Harfuch es el candidato de la doctora Sheinbaum, pero López-Gatell es una suerte de cuña del presidente de la República, o cuando menos lo deja pasar, de su oficina lo dejan pasar. Y por el otro lado tenemos a Clara Brugada, que hizo el trabajo, etcétera. Y tenemos ahí, hasta hace un momento teníamos a 14 inscritos, o sea, 3 mujeres y los demás hombres. Pero además, el día 29 hay que cortar y dejar 2 y 2. Esas son las reglas. Entonces, lo que se hace es importante porque muchos se van a inscribir, pero el próximo 29 va a ser un corte. Sí. En las 9 entidades, incluyendo la Ciudad de México, van a quedar 2 mujeres y 2 hombres. Aquí en la Ciudad de México estoy intrigado porque nada más está Clara Brugada visible. No sé quiénes son las otras 2 mujeres que se inscribieron, pero la regla era 2 mujeres, 2 hombres. Lo que decías, Lourdes, efectivamente. Y después del corte, después de ese moche, nos vamos hasta el 5 de noviembre con las campañas que no son campañas. Y entonces viene lo que dice, hay que sacar el mejor partido, quizá en esos acuerdos, siguiendo la regla del presidente en la cena, el segundo y el tercer lugar, y el cuarto lugar tiene quizá las coordinaciones en los congresos locales,
quizá una parte donde tengan fuera en el gabinete, etcétera, ¿no? Y en esa realidad estamos. Y creo que ahí un punto importante es que se trata de un montón, como decía Lourdes también, un montón de candidaturas, etcétera, en donde hay un poder central que va barajeando. Siempre sabemos que el presidente de la República, incluso en la época de la transición democrática, llamémosle así, pues metía la mano y podía escoger. Aquí hay un modelo de centralización en donde pues, queda claro que, bueno, pues sí, Claudia Sheinbaum es la que impulsa a Omar García Harfuch, pero el presidente de la República tiene a veces otro tipo de jugadas. A veces, en términos pragmáticos, si le parece que puede ganar, aunque no sea el suyo, lo deja pasar. Pero aquí hay un juego muy difícil, donde el presidente pues está en el momento preciso en donde tiene que empezar a ceder poder. O sea, ya tienes quien te suceda, esto se va a ir viendo cada vez más, y en el momento preciso en donde las candidaturas a las gubernaturas fundamentalmente y muchas diputaciones y senadurías, pues pasan obviamente por la mano del presidente. El problema es si Morena internamente tiene la capacidad, por un lado, de hacer esto ordenado, difícil. Dos, si van a seguir obedeciendo al presidente saliente, al líder, al caudillo, o pues empiezan a decir, perdón, pero usted ya se va, y aquí empezamos pues con la rebatinga, ¿no? Sí. Ahora sí que huya, que cada quien agarre la suya, y van directamente pues a generar conflictos. Ya se escuchaba por ahí algún trascendido diciendo que Claudia les había dicho, oigan, arreglemos esto, no vaya a ser que nos den otro ebrardazo ahí, como el que ha sucedido últimamente, y se comiencen a ver rupturas reales dentro de Morena, ¿no? Pero además ya la vimos, o sea, ya vimos lo que pasa cuando no se hace una buena operación cicatriz, que es lo que sucedió en Coahuila. Claro. ¿No? En Coahuila fue el mejor ejemplo de lo que puede suceder. Y ojo, yo sí debo destacar, y qué lástima que nuestro compañero Ricardo Rafael está enfermito, ¿verdad? Le mandamos todo nuestro cariño. Pero Ricardo, ya ves cómo si existe la oposición. ¿Qué tal? Pues sí, o sea, sabían que el bastión más importante López Obradorista sí se podía ir a la oposición, que cambiaron a Clara por el compañero Omar, o por lo menos eso es lo que se está pintando desde afuera, lo que vemos. Y vamos a ver si Clara nada más dobla las manos y dice, bueno, está bien, yo no voy a ser la elegida. Vamos a ver qué sucede. Esto todavía, como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba. Los outs hoy tienen que ser 27, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver. Con ese escenario que dice Lourdes, verdaderamente es digno de comentarlo, porque en efecto, estos rompimientos, esta posibilidad de que Clara, que ha construido, en un momento dado quede en segundo lugar, como hoy parece la tendencia, y que con su segundo lugar se quede en Morena a seguir trabajando cuando ya una vez Juanito se le apareció por ahí, o que sea la candidata de la oposición, que la oposición con la claridad que hay que decirlo, la oposición en la Ciudad de México no se ha personado como un efecto Xóchitl. No tenemos a la Xóchitl de la Ciudad de México. No sé si va a venir del Senado, si finalmente no veo a las alcaldes, a los alcaldes con esa fuerza. Y sí podría ser bien lo que tú dices. Y así se va a replicar en el resto de las entidades. Puebla, que está trabadísimo, ¿no? Puebla, que si Armenta, que si Mier. que si Mier. Ciertamente. Pero ahí está la mujer también en Puebla, la del director, Olivia. Claro, Olivia está luchando, y parece ser que por el tema de mujer pudiera ser. Rosario Orozco. Ese es otro de los problemas que tienen. La esposa de la viuda. La viuda de Barbosa. Sí, Miguel Barbosa. De Barbosa. Ahora, el problema de género es que se convierte en otra cuña dentro del proceso de selección, porque si tú metes en un lado mujer, porque lo tienes que meter, te ves obligado a meter hombre o viceversa. Y eso hace que el rejuego o el cálculo que tienen internamente para decir, así nos lo vamos a repartir, de repente no les cuadra. Están hablando de 5-4, ¿no? Sí. 5 hombres, 4 mujeres, Sí. de esas 9 candidaturas. Y tu problema es que tienes que, ahora sí que, acomodarlas en el tablero Las para que esto fichas. funcione, acomodar las fichas. Y yo creo que en ese sentido insistiría. La oposición es cierto, Rogelio, que no tiene esta figura en la Ciudad de México, pero también es cierto que hay que manejar esto con los debidos tiempos, porque también tienen en el otro lado el riesgo de la ruptura, el riesgo de que finalmente, ahora sí, en este pastel que se tienen que repartir, pues
no hay cabeza. O sea, una cosa es que lo que Xóchitl pueda plantear, los líderes de los partidos también, y tienen una dinámica obviamente distinta a la que tiene el partido en el poder, pero donde pues también se tienen que ir con tiento, porque en este país todavía la democracia no alcanzó a llegar a los partidos políticos para que tuviesen pues, lo que deberían tener, que eran elecciones primarias. Jamás ha podido eso funcionar, y creo que es otro de los problemas. Y yo no creo que de ninguna manera el Frente vaya a agarrar a Clara. Clara, pues a ver qué hace, o se separa de Morena, o a ver ellos qué hacen. Se va con Ebrard y luego a ver qué hacen, se diluyen o a sí, ver. pero, o sea, el Frente tiene a sus alcaldes, el Frente sabe a qué está jugando, y haya sido como haya sido, y digan lo que digan, en el 21 le quitaron a Claudia Sheinbaum 9, o sea, tenían de 16, tiene 9 la oposición. Y entonces por eso están replanteando quién va a ser el candidato a la Ciudad de México, ¿eh? Fíjate que me parece que sí, pero Esra decía hace un momento y yo quiero retomarlo. En la marca López Obrador, ¿va a jugar o no va a jugar? O ya estamos en la transición como los rituales anteriores de cuando ya está el bastón de mando, ahora el báculo, etcétera. A mí sí me parece, Esra, que la marca López Obrador sí va a jugar. Claro. Que está jugando y va a jugar. Porque sin la marca López Obrador no ve a Morena repetir a nivel federal y replicar a nivel de la Ciudad de México, que es su gran preocupación. A ver cuánto le deja A mí el me INE. parece que lo que dice Lourdes es cierto, ¿no? Y la verdad me llevo el comentario que hiciste en los rompimientos, cuidado, pero la Ciudad de México es el voto contra los López Obradorista o el voto López Obradorista. Y quién lo capitaliza mejor creo que será la definición. Yo creo que ahí hay un elemento importante, y creo que en eso el Frente en la zona oriente no tiene nada que hacer. Nada. Por eso es que una ruptura como Clara Con Brugada, Clara es gravísima. No, entonces decías, pues si se sale, aquí te traemos. Hoy suena descabellado, suena absurdo, pero a la hora que se termine de pactar lo que pues finalmente se establezca desde Palacio Nacional, habrá quien diga, pues perdón, pero para mí ya no hay próxima. Que era un poco como funcionaba el priismo en su momento, ¿no? Bueno, te aguantabas y sabías que estabas formado en la rueda de la fortuna, ibas arriba y abajo, no importaba mientras tuviese la posibilidad de subirse a la rueda. Cuando te dicen ya no y vete a saber para cuándo, porque no sabemos qué va a pasar aquí, la posibilidad de empezar a cachar otra vez a disidentes, como hizo la izquierda con los priistas, pues está presente, ¿no? Oye, perdón, ¿y sabes qué? Que hoy empezamos con eso. ¿Qué tal Jorge Carlos Ramírez Oviar? Sí. Que hoy dejó el PRI indignadísimo y se fue al Verde para ser candidato, porque ya le dijeron, no, va Renan y va Ceci Gamboa Patrón. Entonces, ¿no? Y él pues está buscando otra vez por la vía del Verde una negociación, insisto, dentro de lo que pues para él puede ser pues la última salida, así que el último cartón. Y esto producto de la ruptura con Alito, hay que entender, pero bueno, es otro. Pero lo que decías hace un momento, y brevemente, los modelos anteriores es el candidato perdedor que decías al principio. El candidato perdedor en el pasado se quedaba callado porque ya había acuerdos. Y porque sabía que le seguía. Te toca. Seguía. Y hoy ya no hay acuerdos o no se Eso cumplen. es. Sí, Entonces claro. estamos en la anarquía política. Sí, sin duda alguna. Y habrá que ver qué efectos va a tener eso, los rompimientos. Y además los tiempos todavía no son, y entonces lo que hemos visto también claramente desde Palacio Nacional, que cuando levantas la mano a alguien de la oposición, pues también le tunden. Entonces también dice como si ahorita no estamos en tiempos como para que desde ahorita, sí, ya los vemos que sí están preocupados por los números que hay en la ciudad. Porque es más fácil llegar a una negociación finalmente sobre el tema de la elección presidencial que este asunto de andar repartiendo las partes chiquititas del pastel, porque en una de esas no te alcanza para todos. Y esto es válido tanto para la oposición como pues, para el propio partido en el poder. Claro, ¿no? claro. Bueno, pero a ver, es que son Perdón, muchas vamos cosas, a ¿no? otro Es que lado. son varias cosas. Por ejemplo, Lourdes decía y recordaba el caso de Coahuila con, ¿se acuerdan? Del que fue subsecretario Mejía, Ricardo Ricardo ¿no? Mejía. Con Ricardo Ricardo Mejía. De ahí hubo Verdeja. un ejemplo, digamos, que seguramente no se va a olvidar y se va a tomar en cuenta porque, sin duda, cuando generas estos espacios en los cuales no creas cohesión, pasa lo que pasó en Coahuila, y eso es justamente lo que supongo, ¿no? La lógica se querrá evitar en la elección de Sí, estos. pero es que es esta figura del tercer candidato, que no gana, pero cómo friega.
O sea, no gana, pero tiene la capacidad de echar a perder todo. Es el caso de Mejía, o el caso, finalmente, el caso de Ebrard, y el caso de Juan Cepeda en el Estado de México, cuando Movimiento Ciudadano metía a Cepeda como candidato, era darle el triunfo al PRI y a la alianza. Lo sacaba de la jugada y era darle el triunfo a Delfina y a Morena. Y optó por eso. Ese tercer candidato es el que hoy va a estar presente en cada una de esas temas, diciendo, bueno, pues yo puedo jugar, y si puedo jugar te puedo echar a perder la elección, o puedo apoyar a uno o a otro. Oye, y ese tercer candidato no estás pensando en Samuel, ¿verdad? En Nuevo León, porque Samuel finalmente es otra de las posibilidades. Crece gracias a que se le cae la candidata Morena. Estamos de acuerdo, después de que miente con el tema de la secta. Entonces, después de que se les cae la candidata, el presidente es el que empieza a ser el mejor coordinador de campaña de Samuel, y él es el que lo unge como... Y lo que estamos viendo después de lo que sucedió con el tema del agua, pues ahí se oye lo que dicen, si camina como pato, hace como pato, parece pato, pues pareciera que desde Palacio Nacional lo están ungiendo justamente a Samuel. Ahora, yo creo que yo coincido mucho contigo. El tema es que esto apenas empieza, porque las reglas son 2 y 2 mujeres y 2 que se queda el Comité Central. Esto es, todavía vamos a ver que el Comité Central diga agrego a 2. Y esos 2 van a irse a registrar para después jugar y hacer justamente esa posibilidad de ser los candidatos perdedores o los candidatos plan B, como fue el secretario de Gobernación en turno, que fue un candidato plan B y puede seguir siendo un candidato plan B. Y en todo caso está para apoyar a una parte o dividir a la oposición y convertirla en prácticamente un espacio difícil de manejar. Claro. Aquí el problema es si finalmente ese candidato, ese tercer candidato, no termina quitándole poder al propio partido. Que eso fue, la jugada en Coahuila que no les funcionó, porque finalmente Mejía, pues lo que hizo fue echarle a perder lo que tenía de posibilidades a Guadiana, ¿no? Y con lo que estábamos diciendo, ellos primero pensaron que iba a ser mujer en la Ciudad de México. Luego, entonces, ahorita que todo parece ser que es hombre, ya que moviste todas tus fichas de todos los otros estados. Y ahorita es exactamente qué va a pasar en el frente. ¿Vas a poner hombre, vas a poner mujer? ¿Y cómo acomodas todas tus demás fichas? O sea, sí es un tema de... Yo me acuerdo cuando me decían todas mis compañeras, amigas de políticas, ayúdanos, por favor, con el tema de la equidad de género, ¿no? Obvio no, yo no, o sea, no estoy a favor de las cuotas. Me dice, es que tienes que entender, o sea, en la política la única manera es con cuotas que las mujeres podamos llegar. Ya después que pasa el tiempo, ya nos vamos a equiparar y ya que las quiten, pero de entrada, y creo que sí era muy importante lo que ellas decían en su momento, puede ser bueno, puede ser malo, pero hoy ya las mujeres están jugando y bueno, tenemos 2 candidatas, algo que nunca se hubiera pensado, a la presidencia del país. Bueno, pues muchas gracias, Serra, como siempre, un gusto. No, gracias a ustedes. Lourdes Mendoza. Querido, un placer, como siempre. Aquí andamos. Rogelio Rodríguez, discúlpame, Rogelio. No te preocupes, me estabas mandando a Hacienda. Y yo soy por la información. Bueno, antes de terminar, nada más quisiera yo añadir que en este rejuego de poder de cada una de las partes, tendríamos que entender claramente que las reglas están cambiando y que hay un elemento que tiene que actuar, y que es el Instituto Nacional Electoral. Porque si esta ola avanza una y otra y otra y otra y no hay control, nos vamos a ver metidos posteriormente con cosas de tribunal en una crisis institucional, y creo que eso podría ser un problema. Pues si el que va a checar los dineros es de Morena. Pero si el tribunal también está haciendo lo que el INE... Bueno, ahí no, está, pero el tribunal le convalidó una muy buena sentencia la semana pasada. Pero vamos a ver si finalmente se avientan a parar esto, que es un exceso como tal. Sí. Me tomo unos segundos nada más para agradecer que me hayan permitido compartir con ustedes estas noches. Ustedes, hoy en particular, mañana ya estará Manuel López San Martín, aquí, el titular de este espacio. Gracias, muy buena noche. Buenas noches. Gracias.